Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando vean la charla, ¿sí? Mi nombre es Martín Iribarne y vamos a dar comienzo a esto que le llamo Organización Metodológica del Entrenamiento de la Fuerza para la mejora de la condición física y la salud. Siempre que nos proponemos la programación del entrenamiento de la fuerza, nos apuntalamos sobre estos dos objetivos. Uno es la mejora del rendimiento y el segundo objetivo es la prevención de lesiones. Y acá es muy importante aclarar que un mismo ejercicio puede cumplir con los dos objetivos. Yo voy a intentar seleccionar un mismo ejercicio para que dé clavo en la prevención de lesiones y a su vez me produzca la mejora del rendimiento. Sin embargo, realizar un entrenamiento de fuerza no siempre va a estar acompañado de la mejora del rendimiento. Puede pasar que empeore el rendimiento y en los casos más graves que hasta se produzca una lesión debido a una mala prescripción de los ejercicios. Ahora, suponiendo que vamos por el camino correcto, ¿por qué se considera tan importante el entrenamiento de la fuerza? Porque entrenando la fuerza podemos mejorar la performance deportiva y prevenir las lesiones, que vienen a ser los dos objetivos que mostramos en la diapo anterior. Optimizar la economía del esfuerzo, mejorar otras cualidades físicas, como puede ser la resistencia y la velocidad, y grandes beneficios en la salud. Está comprobado ya y están dando mucho énfasis en el entrenamiento de la fuerza en adultos mayores porque se ha comprobado que se retrasa un poquito la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, a través del entrenamiento de la fuerza. Si tomamos este autor, Julio Tuz, nos dice que la fuerza es la única capacidad física básica y el resto son formas de expresarlas o evaluarlas. Julio Tuz es uno de los autores que escribió en el libro de Seyrullov y él dice en el capítulo de Todo es fuerza que en la fuerza está la génesis de la motricidad y por ello en su optimización radica la de los movimientos. ¿Qué hace este autor? Él pone a la fuerza en el centro de la escena y a partir del diseño de traje a medida que necesita el deporte en cuestión, se verán plasmadas las mejoras en la capacidad de potencia repetida y resistencia, en la potencia y en la velocidad. Muy bien, luego de esta pequeña introducción, ¿sí? Vamos a pasar a explicar los pasos a seguir en la programación del entrenamiento de la fuerza. El primer paso a realizar será hacer un análisis del deporte y del deportista que yo voy a entrenar. Hoy, gracias a la tecnología de GPS, podemos obtener un montón de datos. Estos datos, si los interpretamos bien, nos van a servir como puerta de entrada en la elaboración del programa de entrenamiento. Por ejemplo, hoy sabemos que en los deportes de característica intermitente nos vamos a encontrar con lo siguiente. En fútbol vamos a encontrar 1350 acciones diferentes que incluyen 220 carreras a alta intensidad con cambios de actividad cada 4 a 6 segundos. En hockey hay 600 a 800 acciones que implican cambios bruscos de velocidad y dirección durante el partido. Se está viendo que los jugadores están corriendo cada vez más distancia durante un partido y cada vez más la franja que corre en alta intensidad. O sea que esta tiende a ir en aumento. Sin embargo, hay algo que también va en aumento. Y eso que va en aumento son las lesiones. Punto muy importante y por eso lo consideramos como pilar en la primera diapo que mostramos. Cada vez hay más lesiones y esto tiene mucha relación a su vez con las acciones a alta intensidad. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo últimamente? Que luego de una carga con componente excéntrico se presenta mucho daño a nivel del sarcómero. ¿Y qué es lo que se vio? ¿Cuándo se rompe el sarcómero? Cuando hay frenos y desaceleraciones. Este dato es una pieza fundamental a la hora de armar el programa de entrenamiento. Si analizamos el fútbol, nos vamos a encontrar
con que la lesión más común es la lesión de isquiotibiales. Después ya nos vamos a lesiones un poco más graves y que quizás nos paren al jugador más tiempo. ¿Qué nos dice en realidad el análisis más detallado? Que la mayoría se lesiona en carrera a alta velocidad y en contracción excéntrica, cuando están intentando desacelerar la extensión de la rodilla, como se puede ver en la parte sombreada de verde acá en la figura. Fíjense cómo acá podemos ver cómo los isquiotibiales, a medida que se extiende la rodilla, van a tener que hacer esa contracción excéntrica para frenar la extensión de la rodilla. ¿Y para qué me sirve este dato? Este dato me sirve para saber qué ejercicio seleccionar. Si la función del isquiotibial es esta, tendré que buscar ejercicios que cumplan con esta función y entrenen los músculos haciendo la actividad que luego se va a reproducir en el juego. Por ejemplo, si yo elijo la camilla de isquio, que es el ejercicio que está en esta diapositiva, arriba del todo con el pulgar hacia abajo, yo voy a preparar ese isquiotibial para que realice todo lo contrario a lo que dijimos en la diapo siguiente, porque ahí lo que estoy haciendo es entrenar la contracción concéntrica del isquiotibial. En cambio, si selecciono los ejercicios que están con el pulgar hacia arriba, sí voy a pasar a entrenar la función que tendrán que cumplir en el juego. Los dos ejercicios de abajo a la derecha son máquinas isoinerciales que entrenan muy bien la parte excéntrica del movimiento. Y los dos ejercicios de la izquierda son muy buenas opciones para aplicarlas en el campo si no cuento con estas máquinas. Cabe aclarar también que no voy a utilizar todos los ejercicios a la vez. Luego vamos a ver cuando hablemos en la parte de programación a la hora de seleccionar ejercicios. Acá vemos cómo sería la ejecución de los ejercicios. Bien, vamos a pasar a la diapo siguiente. Si seguimos investigando, nos podemos encontrar con este tipo de estudios como el de Young en el 2001, que nos indican más detalladamente la actividad muscular y predominancia de cada uno de los músculos en piques cortos y máxima velocidad. ¿Sí? Acá vemos las dos columnas. A la izquierda tenemos la de piques cortos, o aceleración sería en los primeros metros, y máxima velocidad entre los 30 y 60 metros. Si seguimos con el ejemplo anterior, vemos cómo los isquiotibiales pasan a ser súper importantes en la máxima velocidad. Si nos vamos a la columna de los isquiotibiales, vemos que tienen más estrellitas en la columna de máxima velocidad que en la columna de piques cortos. Por eso, estos tienen altas probabilidades de lesionarse en esta fase. En cambio, si observamos al cuádriceps, estos son súper importantes en los piques cortos, al igual que los glúteos. ¿Cuándo se pueden lesionar entonces? Hay alta probabilidad que sea al principio de un sprint. Entonces, una vez resuelto el análisis del deporte, vamos a pasar al paso siguiente en la programación del entrenamiento. Siguiendo con el análisis de las lesiones, ahora nos toca ver con qué deportista nos encontramos desde el punto de vista de los patrones de movimiento. La NANS nos propone estas dos evaluaciones, que son, como dicen ahí abajo, el overhead squat y el single leg squat, que es una sentadilla y una sentadilla a una pierna. Generalmente los profesores disponemos de poco tiempo con el jugador. Entonces estas son dos pruebas sencillas que nos pueden aportar mucha información. La observación debe ser desde el punto de vista frontal y un punto de vista lateral. ¿Qué es lo que podemos observar con estas dos pruebas? En el cuadro podemos ver a la izquierda los parámetros a observar y con qué posible compensación nos podemos encontrar, que acá se los dividí en 4. Parámetros a observar, compensación,
musculatura hiperactiva y musculatura hipoactiva. En los parámetros a observar tenemos cuello, cabeza, cintura escapular. La compensación que podemos encontrar es protracción de hombros, cabeza hacia adelante, elevación de la cintura escapular. En el complejo lumbo-pelvis-cadera, la compensación que puede llegar a haber es excesiva flexión de tronco, lordosis lumbar, inversión de la lordosis lumbar. En la rodilla podemos encontrar estas compensaciones, que las rodillas vayan hacia adentro, que muchos le llaman valgo de rodilla, o hacia afuera, varo de rodillas. Y el pie que se vaya la punta hacia afuera. Si tomamos como ejemplo la rodilla, nos podemos encontrar con un valgo de rodilla o un varo. Suponiendo que sea un valgo de rodilla y nos vamos a la columna que le sigue, ahí podemos encontrar cuál puede ser la musculatura hiperactiva y en la columna que le sigue a la derecha, cuál la musculatura hipoactiva. Con estos datos yo voy a poder prescribir ciertos ejercicios correctivos que hagan hincapié en la movilidad y flexibilidad de la musculatura hiperactiva y otros que harán hincapié en el fortalecimiento de la musculatura hipoactiva. En este cuadro podemos ver cuáles son los parámetros a observar, las compensaciones, la musculatura hiperactiva y la musculatura hipoactiva de la prueba de sentadilla a una pierna. Como dijimos en la diapositiva anterior, vamos a proceder de la misma manera. Buscaremos ejercicios correctivos que hagan hincapié en la movilidad y flexibilidad de la musculatura hiperactiva y otros que harán hincapié en el fortalecimiento de la musculatura hipoactiva. El fisioterapeuta Gray Cook propone 7 test con el objetivo de prever si el deportista está propenso a lesionarse. Cada prueba consta de una puntuación del 1 al 3. Una vez que se realizan las 7 pruebas, se suman las puntuaciones y si da menos de 14, dicen que ese deportista es muy propenso a alguna lesión. En la figura de la izquierda podemos ver lo que sería la mejor puntuación en la prueba sentadilla profunda. La parte superior del tronco está paralela a la tibia, el fémur está debajo de la horizontal, las rodillas alineadas con los pies y la barra paralela al suelo. En la puntuación 2, o sea a la derecha, el deportista, para poder cumplir con los requisitos de la puntuación 3, tuvo que elevar los talones al listón. Y más a la derecha observamos la peor puntuación de todas. Tibia y tronco no están paralelos, el fémur no pasa a la horizontal, las rodillas no están alineadas con los pies y la barra no está paralela al suelo. Si nos vamos a la diapo anterior, lo que vemos debajo, si arriba está la prueba, lo que vemos debajo es una batería de ejercicios correctivos que ellos proponen para la mejora de la prueba. Se pueden ver ejercicios de movilización miofacial, ejercicios de flexibilidad, ejercicios de movilidad y ejercicios de fortalecimiento. Ahora vamos a otra prueba que si miramos arriba a la izquierda podemos ver lo que sería la mejor puntuación en la prueba paso con obstáculos le llaman ellos. Fíjense que caderas, rodillas y tobillos están alineados con el plano sagital, hay un mínimo movimiento de la columna lumbar y la barra y el obstáculo permanecen paralelos. En la figura del medio vemos que caderas, rodillas y tobillos pierden alineación y se evidencia movimiento de la columna lumbar. Entonces, cuando pasa eso, la puntuación pasa a ser 2, como se puede apreciar en la figura. Cuando hay contacto entre el pie y el obstáculo y se evidencia pérdida de equilibrio, la puntuación pasa a ser 1. Puse estas dos pruebas que los patrones a observar son similares a las dos pruebas vistas anteriormente. Con todo esto, nosotros ya tenemos un pantallazo de cómo se mueve nuestro deportista y poder seguir adelante con el siguiente paso en la programación del entrenamiento. Llega la hora de programar el entrenamiento y estas son las variables que vamos a tener que tener en cuenta. De acuerdo a cómo yo manipule cada una de estas variables hará que en la persona que estoy entrenando se produzca una respuesta fisiológica.
Esto también es conocido como carga externa e interna. La carga externa hace referencia a la objetividad del entrenamiento, a aquellos datos medibles que van a estipular un entrenamiento de forma planificada: volumen, intensidad, metros, velocidad, peso, etc. Por otro lado, la carga interna es la subjetividad del entrenamiento, la llamada carga fisiológica. Es el efecto que la carga externa provoca a nivel interno del deportista. Si nos vamos a un diccionario y buscamos la palabra método, vamos a encontrar la siguiente definición: modo de decir o hacer con orden. ¿Sí? La definición que está arriba entre comillas. En la ciencia del ejercicio, ¿cómo lo podíamos transferir a la ciencia del ejercicio? Modo de hacer con orden una serie de ejercicios a fin de lograr un efecto sobre el sistema psicobiológico. De esta forma, definir un método se relacionará con la respuesta fisiológica vinculada con la concreción de dos aspectos. Primero, la selección, organización y distribución de las variables de programación del entrenamiento, principalmente el volumen, la intensidad y la densidad, que ambas van a constituir o van a formar la unidad de entrenamiento. Y segundo, la selección, orden y organización de los ejercicios del entrenamiento. De acuerdo a cómo manipule todo esto, habrá una u otra respuesta fisiológica en el deportista que estoy entrenando. Pasamos a los métodos. Los métodos los podríamos clasificar en dos grandes grupos: métodos en progresión horizontal, es decir, agrupamiento de series para un mismo ejercicio, o métodos de entrenamiento en progresión vertical, lo que supone el agrupamiento de ejercicios para una misma serie. Estas configuraciones, bien relacionadas con el resto de las variables, volumen, intensidad y densidad, van a provocar la respuesta u objetivo fisiológico pretendido. Vamos a dar un ejemplo de progresión horizontal. En la columna de la derecha podemos ver las tres variantes que podemos encontrar en el método de progresión horizontal. Tenemos agrupamiento de series para un ejercicio, y abajo en celeste tenemos agrupamiento de series para un mismo ejercicio con carga uniforme, agrupamiento de series para un mismo ejercicio con carga variable y agrupamiento de series para un mismo ejercicio con carga piramidal. Vamos a ver un ejemplo de cada uno para hacerlo más representativo. Vamos con agrupamiento de series para un ejercicio, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo. Si yo realizo el press en banco, 8 repeticiones, descanso, y así lo hago durante las 5 series que están graficadas acá, y con la misma carga, cada una de las series, estaría realizando el agrupamiento de series para un mismo ejercicio con intensidad uniforme. Ahora vamos a otro ejemplo. Si yo realizo el press en banco, por ejemplo, 8 repeticiones con 60 kilogramos la primera serie y descanso. La segunda serie hago 6 repeticiones con 70 kilogramos, descanso. La tercera realizo 8 repeticiones con 60 kilogramos, descanso. Realizo una cuarta repetición de 6 repeticiones con 70 kilogramos. Y la última, 8 repeticiones con 60 kilogramos. Ahí estaría realizando el agrupamiento de series para un mismo ejercicio con intensidad variable, que a su vez puede ser creciente o decreciente. Yo en este caso fui de menor a mayor, pero en la gráfica del medio arranco con más intensidad y la segunda serie con menos, la tercera con más intensidad, la cuarta con menos y la quinta con más. Por eso puede ser decreciente o creciente. Y un último método sería piramidal, en el cual yo puedo ir de mayor a menor o de menor a mayor en cada una de las series. Ahora vamos a pasar a los métodos en progresión vertical. Son aquellos en los que se aplica la carga o dosis del entrenamiento agrupando un determinado número de ejercicios para una misma serie. Dentro de los métodos de progresión vertical vamos a encontrar dos organizaciones:
agrupamiento de ejercicios para una misma serie, el gráfico que está a la derecha, que tenemos agrupamiento de ejercicios para una misma serie que puede ser 2, 3 o 4 ejercicios como máximo a agrupar. O organización circular, que dentro de la organización circular vamos a encontrar la organización circular general, la organización circular por bloques y la organización circular concentrada. Entonces, arriba vemos que una vez que se han realizado todos los ejercicios de la secuencia, se vuelve al primero de los ejercicios para iniciar la siguiente serie. ¿Sí? Eso sería agrupamiento de ejercicios para una misma serie. En la organización circular se agrupan 5 ejercicios o más para una misma serie, tradicionalmente conocido también como entrenamiento en circuito. Este tipo de organización nos da la posibilidad de alternar grupos musculares y acciones motrices. Vamos a explicar cada una. Organización circular general. Los ejercicios se distribuyen y ordenan de manera que se garantice la máxima alternancia de regiones corporales, por ejemplo, extremidades inferiores o superiores, y que también garanticen la máxima alternancia de grupos musculares y acciones motrices. No se realizan ejercicios consecutivos que impliquen la misma región corporal. Vamos a ver un ejemplo. Si tomamos desde arriba, tenemos un ejercicio de empuje de miembro inferior, después nos vamos a un ejercicio de empuje de miembro superior, después nos vamos a un ejercicio de tracción de miembro inferior, a uno de tracción de miembro superior, ¿sí? Las dominadas, un ejercicio de empuje de tren inferior, como es el empuje de cadera o hip thrust, y por último termina el circuito con un ejercicio de tracción de miembro superior, como es el remo. Entonces, una vez que da toda la vuelta a ese circuito, empezamos la segunda serie y así hasta que terminan las 3 series. Organización circular concentrada. Las mismas premisas que en la general, pero los ejercicios se ordenan de manera que todos los de la misma región corporal son agrupados y se realizan en forma consecutiva, aunque variando las acciones motrices de empuje y tracción. Entonces, si partimos de la tracción, acá a la izquierda y arriba tenemos tracción de miembro superior, empuje de miembro superior y tracción de miembro superior. Ahí tenemos toda la parte de tren superior. Y después nos vamos a empuje de miembro inferior, tracción de miembro inferior y empuje de miembro inferior. Veamos un ejemplo. Lo que decíamos, a la izquierda, arriba, tenemos el remo, que es la tracción del tren superior, el empuje del tren superior y las tracciones del tren superior, o sea que está todo concentrado, el tren superior arriba y el tren inferior abajo. De ahí se va a hacer la sentadilla, que es el empuje de miembro inferior, las tracciones, que es la tracción de miembro inferior, digo el peso muerto, y el empuje de cadera, que es el empuje de miembro inferior. Entonces terminó esa vuelta y vuelve de nuevo a hacer lo del tren superior. Después lo del tren inferior, termina esa serie y de nuevo al tren superior y por último al tren inferior. Vamos a pasar a la otra. Organización circular por bloques. Todos los ejercicios de la misma región corporal, agrupados, constituyen un solo bloque, del cual se realizan todas las series y luego de terminar el bloque se pasa al siguiente bloque. Tenemos tracción de miembro superior, empuje de miembro superior, tracción de miembro superior. Terminé esos 3 ejercicios, me voy de nuevo a tracción de miembro superior, empuje de miembro superior y tracción de miembro superior. Terminé ese bloque y de nuevo al tren superior. O sea que hay más fatiga en este tipo de organización. Lo vemos acá y una vez que termine los 3 bloques del tren superior,
me voy a ir a los 3 bloques del tren inferior. ¿Sí? Acá lo vemos. Entonces, el bloque de arriba vemos toda la parte del tren superior. Y en el bloque de abajo, todos los ejercicios del tren inferior. Hasta que no termine todo el bloque del tren superior, no voy a pasar al bloque del tren inferior. Y acá quedaría, acá tenemos resumidos cada uno de los métodos que hemos descrito y mostrado en las diapositivas anteriores. Para hacer el resumen de nuevo, teníamos método en progresión vertical y método en progresión horizontal. Los métodos de progresión horizontal, que es lo que tenemos abajo, era agrupamiento de series para un mismo ejercicio. Y la carga podía ser uniforme o variable. Si la carga era variable, podía ser creciente o decreciente. Y en los métodos de progresión vertical, que es lo último que explicábamos, teníamos en el medio lo azul, agrupamiento de ejercicios para una misma serie, que podían ser 2, 3 o 4 ejercicios, organización circular, que podía ser de 5 ejercicios en adelante, y podría ser organización circular general, organización circular concentrada y organización circular por bloques.